Y luego una bombilla se encendió sobre mi cabeza, como sucede en los dibujos animados cuando un personaje tiene una idea o una respuesta a una pregunta. ¡Qué pesadilla! Mi tercer hijo en realidad no era mío, sino la hija biológica de otro hombre. Estaba hablando por teléfono con un representante de genealogía, preguntándome por qué, 10 semanas después, no se había procesado la prueba de ADN de mi hija. Le di la prueba como regalo extra de Navidad y le di al representante los números apropiados para que pudieran rastrearla. Después de aproximadamente 5 minutos de espera, regresó a la fila y me aseguró que la prueba había sido procesada. Además, fue un problema de privacidad entre la empresa y la persona que realmente presentó la prueba, y él no puede darme ninguna información adicional. Pero si lo procesaste, ¿por qué no aparece en mis pruebas de ADN? Pregunté emocionado. Señor, hay varias razones por las que su hija puede no aparecer en sus pruebas de ADN, pero no tengo derecho a discutir esta prueba en particular con usted, respondió en un tono algo irritado. Y entonces se encendió la bombilla. Obviamente, la razón número 1 por la que no aparece en mis partidos es porque no encaja conmigo. Terminé la conversación aturdido. Recuerdo haber presionado el botón rojo, finalizar llamada, y luego, comencé a llorar. Me desperté unos minutos después, acurrucada en posición fetal en el sofá de la sala de estar. Todavía me quedaban 15 minutos antes del final de mi hora de almuerzo, así que llamé a mi hija, que probablemente también tenía hora de almuerzo, ya que trabajaba en la misma zona horaria que yo. Sé que durante el almuerzo suele acurrucarse con un libro en su escritorio, así que no me preocupaba interrumpirla. Ella cogió el teléfono al primer timbre. «Hola, papá, ¿cómo estás?», ella dijo un poco cautelosa. «Calabaza, sabes que te amo y confío en ti por completo, pero sé lo que está pasando con la prueba de ADN», faroleé. Llamé a genealogía, y me dijeron que se procesó hace unas 2 semanas. Hubo un sonido de aire aspirado de su costado y luego silencio durante al menos 10 segundos. «Lo sé, papá, tenemos que hablar, pero no puedo hacerlo aquí y ahora. Llámame esta noche y no estés en la habitación con tu mamá cuando llames». Estaba aturdido mientras conducía de regreso a mi oficina, y tengo que admitir que no le brindé a mi jefe un día productivo en la empresa de ingeniería donde trabajaba. Pasaban tantas cosas en mi cabeza, tantas preguntas. Y la idea de que mi niña no es mi niña. Siendo analista por naturaleza, sabía que tenía que priorizar y resolver problemas uno a la vez. Fui vicepresidente de ingeniería en Sikefus por una razón, y en ese momento supe que lo mejor para mí era tratar mis problemas personales como si fueran los problemas del proyecto, y resolverlos de manera ordenada. El viejo, Duan Sikefus, me enseñó esto él mismo cuando me contrató directamente de la Universidad de Purdue para trabajar en su entonces joven empresa. Con Duan al timón y yo nunca lejos de su mano derecha, Sikefus se ha convertido en un líder de la industria, y ambos hemos obtenido enormes ganancias. Ganaba mucho dinero, tenía grandes beneficios y trabajaba con gente genial e inteligente. Y cuando regresé a casa por la noche, una hermosa y ardiente esposa y 3 maravillosos hijos me esperaban allí. Eventualmente, los niños crecieron, se fueron de casa, se casaron y tuvieron sus propios hijos. Al principio, estábamos un poco solos en la casa, pero encontramos mucho que hacer, y me pareció que estar solos nuevamente nos revivió como pareja. Pero mirando hacia atrás en el último mes de mi vida, noté varios incidentes pequeños, incluida la llamada telefónica de Marisa a mi esposa hace unas 2 semanas. El martes por la noche, los dos estábamos sentados en la sala familiar. En los hogares estadounidenses hay salas de estar y habitaciones familiares separadas, y viendo la televisión cuando sonó el teléfono de Tracy. Ella lo miró y dijo que era Marisa, y luego ella respondió. La conversación duró unos 5 minutos, Tracy respondió casi solo, sí y no, y pude ver lágrimas brotando por las comisuras de sus ojos. Cuando colgó, le pregunté si todo estaba bien y me dijo que el gato de Marisa tenía problemas de salud. «Está bien», dijo, aunque noté que parecía un poco nerviosa a mi lado. Me pareció un poco extraño que se tomara tan en serio la salud del gato de Marisa.
Marisa debe haberse enterado por esa llamada telefónica. Tracy no sabía que le envié una prueba a Marisa. No pensé que valiera la pena prestarle atención. Marisa era la única de las 3 niñas que estaba un poco interesada en la genealogía, así que compré un juego en línea y se lo envié. He estado investigando las raíces de mi familia durante muchos años, y realmente me gustó la parte sobre el análisis de ADN. Pensé que sería genial que Marisa hiciera el examen. Obviamente, estaba equivocado. Cuando llegué a casa, hice todo lo posible por no comportarme de manera diferente con Tracy, a pesar de que estaba hirviendo por dentro. Trabaja en un problema a la vez, me repetí a mí mismo. Conocí a Tracy en Purdue en mi 2º año. No nos conocimos hasta nuestro último año, pero hemos sido inseparables desde entonces, o eso me pareció a mí. Nos casamos un año después de graduarnos de la universidad, hace 31 años, y hasta hoy le habría dicho a cualquiera que fue la mejor decisión de mi vida. A sus 54 años, sigue siendo hermosa y, a pesar de que tiene 3 hijos, hace ejercicio regularmente y tiene el cuerpo de una mujer que tiene más de 30 años. Ella es divertida, y hasta hoy tenía muchas ganas de pasar el resto de mi vida con ella. Alrededor de las 8 en punto, le dije a Tracy que necesitaba llamar al anciano sobre un proyecto en el que estábamos trabajando, y salí de la habitación. De hecho, tomé mi chaqueta y salí al columpio del porche para hablar sin temor a que Tracy escuchara, y luego llamé a Marisa. Marisa respondió a la primera llamada y sonó completamente molesta. Lo siento, papá. Sé que debería habértelo dicho antes, pero mamá me pidió que no dijera nada hasta que tuviera la oportunidad de hablar contigo primero, balbuceó antes de que pudiera saludar. No estoy enojado contigo. Cálmate, dije lo más tranquilizador que pude. No te estoy acusando de nada. Eres tan víctima como yo. Podía escucharla respirar pesadamente por teléfono. Sabía que la estaba matando. Rhys, quiero que sepas que esto no cambia nada en nuestra relación. Sigo siendo tu padre, y tú sigues siendo mi calabaza. Siempre les he dado a sus hijos todo mi amor, y después de todo esto, no voy a parar ahora, hasta que quieran que pare. En ese momento, ella se vino abajo, murmurando casi incoherentemente al teléfono. Te quiero, papi. No necesito a nadie más que a ti. Eres mía, Pumpkin. Mira, no quiero ponerte en el medio, pero eres mi mejor fuente de información de ADN. No vamos a discutir el resto para que no termines en medio de las cosas, pero necesito saber si tuviste una coincidencia de ADN. Sí, papá, lo estábamos, suspiró. Amanda Anderson resultó ser mi hermanastra. ¿Mandy? ¿Mandy del tío George y la tía Ginny? Oh. Lo siento, papá, dijo en voz baja. No es culpa tuya, Pumpkin. No necesitas disculparte conmigo, nunca, le dije con tanta calma como pude. Esto significaba que George Anderson, tío George para mis hijos, juez de la Corte de Apelaciones George Anderson para la mayor parte del resto del mundo, era el padre biológico de Marisa. Esto significaba que mi esposa estaba haciendo esto con su jefe cuando él era abogado en el bufete de abogados Guy Howe. Eso significaba que era hace al menos 25 años, dado que Marisa tenía 24 años. En ese momento, Tracy era su administradora. Unos años más tarde, dejó la firma y se convirtió en juez estatal, mudándose a la capital del estado antes de que su carrera realmente despegara. Por su parte, Tracy no continuó su relación con George, pero prefirió quedarse en Guy Howe y eventualmente asumió el cargo de gerente de oficina. Pero en los pocos años que George y Tracy trabajaron juntos, él y su esposa Ginny se hicieron tan buenos amigos que nuestros hijos todavía los llaman tío y tía, y sus hijos también nos llaman a mí y a Tracy. Y varias veces, cuando estaba de viaje de negocios, Tracy y los niños vinieron a la casa de George y Ginny junto al lago por unos días. Los niños incluso hablaron varias veces de que la tía Ginny los llevaría de un lado a otro con ella. Ni el tío George ni mamá estaban con ellos, y ni siquiera pensé en eso.
Debo haberme desmayado en ese momento porque escuché a Marisa llamándome. Papi. Papi. Lo siento, Pumpkin. Estaba perdido en mis pensamientos. Gracias por la ayuda, chico. Dale mis mejores deseos a Drew. Espera, papá. ¿Qué vas a hacer? Era una pregunta legítima, pero no tenía una buena respuesta, así que le dije la verdad. No lo sé, chico. Bueno, no vayas y hagas algo increíblemente estúpido, papá. Un poco de estupidez está bien, pero no necesitas que te arresten ni nada de eso. No había pensado en dispararle a Tracy hasta ese momento, pero le había prometido a Marisa que no me arrestarían, así que supongo que disparar estaba fuera de la ecuación. Nunca rompo las promesas que les hice a mis hijos. Tranquilizar a Marisa sobre nuestra relación fue mi tarea número 1, y descubrir quién era el cómplice de Tracey en el crimen fue mi segunda tarea. La tarea número 3 era iniciar el proceso de divorcio después de encontrar un nuevo abogado, porque mi abogado actual pertenece a la firma donde trabaja Tracy. Esto, por supuesto, no se pudo hacer. Tan pronto como tenga la oportunidad de hablar con un abogado, me ocuparé de la futura ex señora Clark Walters, y era genial en casa. Cuando estábamos juntas, Tracy charlaba como una urraca, supongo que estaba nerviosa. Parecía estar haciendo todo lo posible para hacerme feliz, creyendo que podría mitigar las consecuencias cuando me enteré. No lo sé. Pero definitivamente había una distancia entre nosotros, y ella no iba a ser la que rompiera el hielo. Aproximadamente una semana después, me reuní con un abogado, y cuando se enteró de que mi esposa trabaja como gerente de oficina en Weehawken, tenía una expresión muy nerviosa en su rostro. Así que pasé a la siguiente abogada de mi lista, una mujer de unos 20 años que sonrió cuando mencioné que Tracey era gerente de oficina en Weehawken. Eso es lo que estaba buscando, un hombre que no se asustara cuando uno de los grandes abogados de Go se hiciera cargo de representar a mi esposa. Describí lo poco que sabía sobre el escenario de trampa, comenzando, por supuesto, aprendiendo que mi hija menor no era biológicamente mía, y descubrí que era hija del juez Anderson. ¿Juez Anderson de la Corte de Apelaciones?, preguntó mi abogada, una tal Marie Binet. Ese es el indicado, respondí, mirándola a la cara para ver si necesitaba encontrar otro abogado. Eso sería genial, fue todo lo que dijo en respuesta, después de lo cual comenzamos a discutir temas financieros. Como ambos teníamos buenos trabajos, pensiones y beneficios, Marie se ofreció a dividir la propiedad conjunta por la mitad, conservar nuestras pensiones y vender la casa. Como resultado, ambos permaneceremos en prosperidad, aunque yo estaré en una posición ligeramente mejor, ya que tendré mayores ingresos y una mejor pensión. A menos que realmente quieras aplastarla por infidelidad, un hijo o una falta general de respeto, agregó rápidamente, buscando un momento como si pudiera saltar a la mesa de conferencias para tratar de reparar los errores que me infligieron. Tendremos nuestra recuperación de la inversión, estoy seguro de eso, pero no quiero causarle daño financiero, respondí. ¿Y el juez? ¿Lo perseguiremos por algo? Porque si es así, será mucho más difícil y aumentará significativamente tu puntuación. El juez es mi problema, y me ocuparé de él como mejor me parezca, espeté, quizás demasiado bruscamente. Lo tengo, respondió ella. Si ella no se resiste, podrían pasar 6 meses, dijo Marie. Si ella se resiste, entonces podemos hablar de más de un año. Todavía no tengo fechas específicas, así que tómate tu tiempo y hazlo bien, le dije. Cuando se completó la tercera tarea, llegó el momento de la cuarta, el desmontaje. Esperé otra semana, solo para ver si la cabeza de Tracy explotaría en ese tiempo. El sábado por la noche era nuestra cita habitual, luego volvíamos a casa, veíamos una película y lo hacíamos. Pero la cama del sábado siempre fue especial porque nos acostamos temprano, así que tuvimos tiempo suficiente para lo que generalmente se convertía en una noche de gritos para mi esposa. Cuando terminamos, los dos estábamos exhaustos y nos acurrucamos juntos por un rato antes de levantarnos y limpiarnos. Sin embargo,
no habíamos salido en 2 semanas y no habíamos tenido una cama durante la misma cantidad de tiempo, porque simplemente no pude hacerlo después de enterarme de las trampas y Marisa. Tracey ni siquiera se hizo esa pregunta, otra señal de que sabía que yo estaba al tanto, pero era muy buena fingiendo. Sin embargo, esto tenía que llegar a su fin. La invité a un buen restaurante francés, compartimos una botella de vino e incluso probamos excelentes postres. Estaba más feliz de lo que la había visto en las últimas semanas. Y cuando llegamos a casa, le quité cuidadosamente el abrigo, la llevé a la mesa de la cocina, le saqué una silla y le dije estas famosas palabras. Tenemos que hablar. Tracy solo sonrió levemente cuando me serví un Jack Daniels en las rocas y le ofrecí algo del gabinete de vinos, que ella declinó delicadamente. Puse mi bebida sobre la mesa, la miré directamente a los ojos y le dije: tiene la palabra. Eso fue hace mucho tiempo, Clark. George y yo no hemos hecho esto juntos durante unos 20 años. ¿No podemos dejarlo como un error de hace mucho tiempo y olvidarnos de él? Tengo que admitir que me alegré de que ella no estuviera tratando de decir que la prueba de ADN estaba mal, sino tratando de ignorarla diciendo que fue hace tanto tiempo que ya no debería importar. ¿En serio? De acuerdo, la última vez que hicieron esto juntos fue hace unos 20 años. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? ¿Con qué frecuencia y por qué finalmente dejaste de hacerlo? Necesito todo esto. Pero antes que nada necesito saber si el bebé número 1 y el bebé número 2 también son suyos. No, Clark. Barry y Katie son tuyos. Todavía no he hecho esto con George, aproximadamente un año después de que naciera Katie. Al principio, el romance duró unos 3 años, y luego se detuvo cuando George decidió dejar la firma y ascender en la escala judicial. Esperó aproximadamente un año después de que rompiéramos para ocupar su primer puesto como juez porque quería asegurarse de que una verificación de antecedentes mostrara que estaba limpio. Y después de eso, solo lo hicimos unas pocas veces en la casa del lago, cuando Ginny llevó inocentemente a todos los niños a divertirse por la tarde. Ginny tampoco sabía nada en ese momento, aunque George finalmente se lo dijo, y luego los 3 tuvimos un powwow pacífico, en el que George y yo le prometimos que no volvería a suceder. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto y trataste de tener un powwow pacífico conmigo? ¿Soy un hígado picado?, pregunté bruscamente. Tracy se secó las manos en las mangas y respondió: sabía que nunca podría decírtelo. Te habrías divorciado de mí en un instante, y yo no quería eso. Te amé, y todavía lo hago. Supongo que amabas más a George, le dije. Arranqué y paré a sus órdenes, sin pensar en mí. Yo era tu respaldo. No, Clark, te amo con todo mi corazón. Ella suplicó. No, lo amabas con todo tu corazón. Lo amabas tanto que renunciaste a él para que pudiera realizar su sueño profesional, sabiendo al mismo tiempo que yo era tu plan de respaldo. Puede que me hayas amado hasta cierto punto, pero sabías que idolatraba la tierra por la que caminas y esperabas que esto y nuestra familia te ayudaran a superar su pérdida. Tracy miró su regazo. La verdad dolía, y sabía que daría en el clavo. ¿Pero qué hay de Marisa? Obviamente, te usó sin protección, y deberías haber sabido a qué podía conducir eso, y así fue. Solo pensé que dado que ambos tienen cabello castaño, ojos marrones y piel clara, nadie adivinará de quién es este hijo. Y sabía que no tendrías ninguna razón para pensar que ella no era tuya, así que cuando ella comenzó a parecerse a mí de todos modos, no tuve que preocuparme por eso, hasta que le enviaste esa prueba de ADN. Para ser honesto, no sabía nada antes de eso. ¿Entonces es culpa mía?, pregunté incrédulo. No. George y yo discutimos esta posibilidad, pero le dije que no debería preocuparse, ya que ambos tienen características físicas similares. Hasta donde yo sé, él tampoco lo sabía, pero estoy seguro de que Mandy ya lo ha puesto al día. No he recibido ningún mensaje de él durante al menos un par de años, desde que estuvieron en la boda de Marisa y Drew hace 2 años.
Bueno, no importa quién sepa que Marissa sigue siendo mía, en lo que a mí respecta, y eso es exactamente lo que le dije. Estoy en el certificado de nacimiento, la crié, la amo, es mía. Será mejor que George no tenga ninguna idea sobre esto, y si llama, será mejor que se lo cuentes. Y por cierto, haré una prueba de ADN a los otros 2 niños lo antes posible. Necesito saber esto para mi propia tranquilidad. Clark. Tracy siseó. Te dije que eran tuyas. Y esperas que confíe en ti. ¿Por qué? Me rompí. Como todo lo demás, Tracy estaba completamente abrumada por mi nueva falta de confianza. ¿Qué esperaba? Pero sé que ella también estaba muy preocupada de que les contara a los otros 2 niños sobre su infidelidad. Nadie quiere verse así frente a sus propios hijos. Entonces, ¿con qué frecuencia hiciste esto y dónde? Termina la historia al menos para mí, reprendí. No planeamos esto, Clark. Simplemente sucedió de esa manera. Pasamos mucho tiempo trabajando juntos, y luego nos hicimos amigos, y se convirtió en algo más. Era amable, atento, ingenioso, divertido y atractivo. Conoces a este hombre, y nos acercamos a un nivel más profundo. Pero como teníamos cónyuges a quienes ambos amábamos, mantuvimos todo al mínimo y cambiamos de lugar de reunión, generalmente fuera de la ciudad. No, nunca nos conocimos aquí ni en su casa. Esto estaría mal en varios niveles. Pero eso no impidió que ustedes 2 lo hicieran varias veces en la casa del lago después de que supuestamente terminó la aventura mientras Ginny pasaba el día con los niños, reflexioné en voz alta. No, no es así, prácticamente me susurró. Pero te lo juro, no hemos tenido intimidad desde entonces. ¿Y Ginny sabe todo esto y los perdonó a los 2? Pregunté, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sí, te lo dije. No creo que pueda, espeté, y el sonido de mi voz se volvió ronco con emociones crecientes. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal, Clark, pero han pasado 20 años y nunca te ha hecho daño mientras todo esto sucedía. ¿No podemos volver a lo que sucedió hace unas semanas? Tú eras mi amado esposo, yo era tu amada esposa. Nada debería cambiar. Pero las cosas ya han cambiado, Tracy, le dije. He pasado la mayor parte de las 3 semanas preguntándome qué hice mal, que te enamoraste de otro hombre y preguntándome si alguna vez podría volver a confiar en ti por completo, y mucho menos confiar en ti lo suficiente como para seguir casada contigo. Te entregué mi corazón por completo, y lo guardaste en tu bolsillo y lo sacaste cuando te convenía. No se suponía que fuera un matrimonio de conveniencia. Se suponía que iba a ser un matrimonio de amor total a tiempo completo. En ese momento, Tracy comenzó a llorar. Odio cuando ella hace eso, y generalmente trato de consolarla, pero esta vez fue diferente. Fui a la sala familiar y encendí el televisor, dejándola en la mesa de la cocina. Dormimos en la misma cama esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo no nos abrazamos. Me alejé lo más posible de ella en la cama doble y no la dejé acercarse a mí cuando entró. Su expresión era de conmoción y dolor al mismo tiempo. Pero no me importó. Tracy nos preparó un buen desayuno el domingo por la mañana y, mientras comíamos, mencioné el tema del divorcio. La novela fue hace más de 20 años. Por el amor de Dios, ni siquiera sabías de él. Se acabó, ahora sigamos adelante, prácticamente me gritó. Lo incorrecto sigue siendo incorrecto, no importa cuánto tiempo haya pasado, le grité de nuevo. Me engañaste, me mentiste, me engañaste y rompiste mi confianza. No tiene estatuto de limitaciones. Me levanté de la mesa, dejé medio plato de comida y salí a cortar el césped. Esa fue la última conversación que tuve con Tracy hasta el miércoles por la tarde, cuando me informó que Ginny Anderson se uniría a nosotros el próximo fin de semana. No hace falta decir que no estaba emocionado, pero Ginny era una amiga cercana desde hacía mucho tiempo y había experimentado el mismo engaño que yo, así que decidí hablar con ella. Ginny apareció a las 6 de la tarde del viernes, después de 2 horas en automóvil desde su casa.
Ella no se llevó a George con ella. Tracy hizo un filete de falda relleno con puré de papas, y traje un par de botellas de vino para arrancar. Durante la cena, la conversación fue ligera y amistosa, y luego nos retiramos a la sala familiar con copas de vino para, como supuse, comenzar el evento principal. Ginny comenzó a hablar de la novela como un tema de historia, muy estéril y tranquilo, pero a medida que hablaba más, se volvió cada vez más emocional, y tanto ella como Tracy tenían lágrimas en los ojos. Cuando George me contó sobre la aventura, supuse que ya había terminado hace un par de años, y me prometió que nunca volvería a suceder, dijo Ginny. Lo admito, al principio estaba devastado, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que, dado que había terminado antes de que me enterara, probablemente no sufrí mucho. Y como sabía que Ginny no era una especie de cazafortunas, entendí cómo podía suceder esto. La personalidad de George parece atraer, ¿no? Aunque no supe de Marisa hasta hace unas semanas, cuando creo que todo el mundo se enteró. Lamento mucho lo que pasó, Clark. Ginny no mencionó nada sobre las pocas veces que Tracy y George se conocieron en la casa Anderson junto al lago después del final de la novela principal. Me pregunté si le habían contado sobre eso. Yo no lo presioné. Pero pensé que George debía ser un gran abogado, porque Ginny casi se disculpaba porque George tuviera una aventura en lugar de enojarse con él. Desafortunadamente para Tracy, no estoy construida como Ginny y no estoy tan impresionada con su oratoria, así que no estaba lista para darle un pase a Tracy y George como Ginny, incluso si su romance terminó hace 20 años. Solo estaba pensando en cómo sería mi vida si lo dejaba, y cómo cambiarían las cosas para mí y para las chicas, continuó. Dicen que siempre debes pensar si tu vida será mejor o peor si dejas a tu cónyuge, y sé que la mía sería peor. Gracias por compartir conmigo, Ginny. Definitivamente es motivo de reflexión. Definitivamente tendré que pensarlo, aunque hay varios factores que debo tener en cuenta, incluido el hecho de que, a diferencia de ti, no me contaron sobre la traición, me enteré completamente por accidente. Tracy sabía que estaba mal cuando lo hizo, y sabía cuál sería mi reacción. Así que decidió que sería mejor para todos si nunca me enteraba y vivía en la ignorancia. Y así habría sido si no hubiera sido por la prueba. Y ahora, 20 años después, descubro que el centro de mi mundo amaba a otro hombre y estaba cerca de él, y luego resultó ser un santo y lo dejó por su carrera, volviendo a mí por defecto. ¿Verdad, Tracy? Mi esposa no dijo nada durante el razonamiento de Ginny. Ella simplemente se sentó en silencio mientras Ginny contaba su historia. Todo el tiempo, ella estaba mirando furtivamente en mi dirección, tratando de medir mi reacción. Ella no sabía que yo sabía de su vigilancia, así que me senté impasible mientras Ginny hablaba, solo para enojar un poco a Tracy. Mi reacción a la historia de Ginny no era lo que Tracy quería, y Ginny tampoco. Se miraron el uno al otro con dolor en los ojos. Simplemente negué con la cabeza, fui a la cocina, me serví otra copa de vino, regresé a la sala familiar y encendí la pantalla grande, haciéndole saber a ambos que habían terminado de hablar por hoy. Las mujeres tomaron la indirecta y se trasladaron a la sala de estar, donde pude escuchar su conversación tranquila. Cuando todo lo que estaba viendo terminó, apagué la televisión, metí la cabeza en la sala de estar, di las buenas noches y subí las escaleras hasta nuestra habitación. El sábado, Ginny me encontró sola en la habitación familiar y me dijo que teníamos que hablar. No tenía idea de dónde estaba Tracy, pero acepté, nos retiramos a la sala de estar formal y nos sentamos en 2 sillones en la esquina. Clark, entiendo tu dolor, de verdad que sí, pero no perdonar a Tracy y divorciarte de ella sería un terrible error para los dos, comenzó Ginny. Tú la amas, y ella te ama a ti. Eso debería ser todo lo que importa. El resto es historia, y que ustedes dos pasen el resto de sus vidas separados por lo que sucedió hace 20 años sería terrible. Si puedo perdonar a George, entonces, por supuesto, tú puedes perdonar a Tracy. Honestamente, no sé si puedo, Ginny. Como dije ayer, no me contaron sobre el asunto, pero te lo contaron a ti. No me lo dijeron porque ella sabía que estaba mal y yo no la habría perdonado entonces.
¿Por qué debería perdonarla ahora? Ella me engañó durante 20 años. Ella tuvo una aventura durante varios años, y me engañó durante otros 20 años. ¿Cómo puedo perdonarla? ¿Cómo puedo confiar en ella de nuevo? Negué con la cabeza, me levanté y salí de la habitación, pasando a Tracy por el pasillo. Ella era muy consciente de lo que acababa de discutir con Ginny, y pudo ver por mi expresión que no me había movido ni un centímetro.